La memoria en la arquitectura se puede interpretar como experiencia conmemorativa, donde el espacio construido tiene la capacidad de evocar un recuerdo de un lugar y un tiempo. Se propone la relación entre objeto arquitectónico y lugar para evocar memoria, pues vemos ahí un conjunto de cosas concretas que tienen su sustancia material, su forma, su textura y su color. Todo ese conjunto de cosas define un carácter del ambiente, que es la esencia del lugar. Actualmente se presenta un auge de espacios memoriales, particularmente museos de memoria, dentro del contexto del posconflicto. Sin embargo, su concentración en las ciudades termina desconociendo y negando la ruralidad como lugar del conflicto y digna de memoria. Camilo Isaac indica que son obras que implican una interacción corporal, no se basan solamente en coleccionar objetos y exhibirlos. Es una arquitectura cuya intencionalidad es la de recuperar parte de una atmósfera local, una historia y una identidad, circunscrita en un espacio físico y dentro de un grupo de personas. Esto presenta la necesidad de reflexionar el papel de la arquitectura más allá de un contenedor de memoria. En este punto resulta fundamental el desarrollo y la investigación en torno al río, pues se reconoce el cuerpo de agua como zona de fosa común en el cual se ha concentrado la desaparición forzada y por tanto un lugar que atestigua la memoria. La guerra encontró en el lago una forma de causar daño, de desestructurar poblaciones, de alterar sentidos y de esconder sus horrores. ¿Cómo el proyecto arquitectónico puede evocar la memoria del río? Para responder a ello se propone proyectar un objeto arquitectónico que evoque la memoria del lugar a través de su atmósfera. Este trabajo es una apuesta por el desarrollo proyectual en el lugar del hecho, con la intención de tener una experiencia conmemorativa sobre el río y al mismo tiempo comunicar sus particularidades para evocar la memoria. En primera instancia, se realiza un análisis a través de los paisajes de la violencia con el fin de identificar lugares de memoria y así determinar el sitio de intervención. Según el CNMH, la memoria consignada en cada uno de los paisajes de la violencia es el resultado de las tensiones por atribuirle sentidos a los lugares. La guerra en este caso tomó los significados otorgados a los árboles, cuerpos de agua, ruinas y caminos y los transformó por una donde la idea del horror, el miedo y la desesperanza fue una constante. En consecuencia, esto nos permite identificar una tensión que se extiende de sur a norte a lo largo de los principales ríos, en particular una concentración en Antioquia sobre el río Cauca. Se evidencia un daño por parte del proyecto de Hidroituango, ya que se registran lugares que fueron inundados por el embalse, afectando directamente a la memoria circunscrita en cada uno de ellos. Por lo tanto, es fundamental conmemorarlos y reconocerlos como espacios dignos de memoria a través de un proyecto arquitectónico. Se propone entonces un memorial sobre el río Cauca, entendiendo este cuerpo de agua como un eje articulador de puntos singulares. Aldo Rossi, a través del concepto del locus, hace referencia a ellos como lugares que se pueden identificar a través de los acontecimientos ocurridos en ellos, y sostiene que la memoria está ligada a hechos y lugares. Bajo esta premisa, resulta fundamental concebir el proyecto desde la efemeridad y la permanencia para la conmemoración del río y sus particularidades. De esta manera se propone un memorial itinerante que navega a través del río y se erigen dos monumentos en los puntos de acceso y retiro. Esto permite una experiencia específica en cada parte del proyecto dentro de un recorrido conductor segmentado en tres momentos: descenso, tránsito y ascenso. Ahora bien, la exploración formal se desarrolla desde la relación espacial interior-exterior a través del aula, recinto y pórtico, descritos por Antonio Armesto como elementos autónomos de un juego sintáctico, de un cálculo lógico, que se pueden interpretar de acuerdo con las dimensiones X, Y, Z y que adicionalmente proporcionan una experiencia física configurando atmósferas de carácter introvertidas o extrovertidas. Esto permite componer creando un vínculo conmemorativo y en diálogo con el lugar de memoria desde un punto de vista arquetípico, donde se reduce la estructura formal para contemplar el carácter del lugar y a su vez afecta la percepción y experiencia dentro del espacio construido. El monumento de acceso de carácter funerario se erige con el propósito de conmemorar los cementerios inundados por el embalse de Hidroituango. Se localiza en el antiguo cementerio La Fortuna y las operaciones de diseño se desarrollan de tal forma que el volumen se abre y confronta este lugar de memoria. El recorrido descendente pretende dar ingreso al proyecto involucrando al usuario en un acto simbólico. La aproximación se gesta a partir de una rampa que conecta el corredor con el monumento. Este elemento actúa como un umbral para transitar del exterior al interior, donde el usuario desciende y se enfrenta con un elemento vertical que marca jerarquía y acceso. Esto pretende generar un estado de inmersión y simbolizar la forma en la cual nos aproximamos al río. Posteriormente se ingresa al hall de acceso, un recinto como espacio introductorio que enmarca la verticalidad. Para ello se delimita el espacio perimetralmente y se dispone un jardín interno. De esta manera el cielo y la tierra son los elementos contemplativos. En este punto se accede al monumento, donde se dispone el pórtico como elemento que tiene como fin enmarcar el lugar de memoria y contemplar el río. Es por tanto un momento de introspección vinculada al agua. La cubierta del pórtico se perfora para el ingreso de luz cenital y el vacío central conduce al usuario al punto culminante. A través de la rampa en descenso se ingresa al cenotafio, un espacio de 2 niveles en el que se distribuye un total de 1000 nichos en conmemoración del estimado de personas desaparecidas en los municipios ribereños afectados por Hidroituango. El punto más bajo es un desnivel iluminado con una intención funeraria y de duelo, que queda sujeta a libre interpretación del usuario.
Siendo así, se sugiere el aula como el elemento que permite concebir el culmen en el monumento. El resultado es un espacio de carácter hermético e introvertido que, al contrario de negar la totalidad del exterior, contiene una porción de cielo generando un halo de luz que simboliza el espacio, tal como lo menciona Antonio Armesto. El memorial itinerante se propone como un objeto arquitectónico efímero, un elemento que navega a lo largo del río para conmemorarlo. El movimiento establece un diálogo con el lugar, donde el agua que corre limpia y libre encarna una belleza intrínseca ante la cual el odio se rinde. Las operaciones de diseño configuran un elemento lineal segmentado en 5 pabellones y una cubierta transitable que enfoca diferentes perspectivas del río. El recinto se toma como ordenador del espacio y se perfora el volumen para destacar un vacío central y establecer las conexiones con los monumentos. El primer pabellón es el espacio que se articula con el monumento de acceso a través del pórtico. Este espacio tiene como propósito identificar las formas en las que nos hemos relacionado con los ríos y reconocer cómo la guerra transformaba estas relaciones. Para ello se dispone el atrio como espacio introductorio y el vínculo con el río es extrovertido, pues se abre de forma vertical y horizontal para su contemplación. Se transita al segundo pabellón que sugiere un vínculo con el lugar a través del sonido que emerge de él, un espacio que pretende reconocer las afectaciones que ha dejado la guerra en los ríos, y se dispone una galería y un aula que invita a la reflexión desde la introversión. El tercer pabellón es el vacío central de la composición. El recinto sugiere el cielo y el agua como elementos contemplativos. De esta manera se genera un vacío que desde la centralidad propone una reflexión sensible sobre la idea de cicatriz como la marca que deja algo o alguien que ya no está. Este espacio introvertido se vuelca al centro como acto conmemorativo y pone en evidencia la verticalidad en el recinto como un axis mundi que propone Antonio Armesto. En el cuarto pabellón se dispone una galería perimetral con el propósito de recorrer los caminos de la desaparición forzada, desde las huellas de la ausencia, los pasos de las personas buscadoras, la presencia de los cuerpos en los ríos y la solemnidad de las comunidades que encuentran. Se marca un eje horizontal que permite enmarcar y contemplar el paisaje natural del río mientras se recorre este espacio. El quinto pabellón es un recinto que pretende definir colectivamente un acto, una manera en la que se pueda rendir un homenaje. Para ello se invita a la contemplación del cielo, proporcionando un espacio de reflexión colectiva. Finalmente, el recinto guía al usuario hasta ascender a la cubierta transitable que enfoca distintas perspectivas del río Cauca. A través del recorrido se finaliza el rito en el memorial itinerante, que busca un diálogo a través de la contemplación, pues como lo menciona Norbert Schulz, la naturaleza constituye en general una tonalidad extensible y compleja, un lugar que, según las circunstancias locales, adquiere una identidad. El monumento de Retiro se localiza en el antiguo puente pescadero, un elemento que, además de conectar, funcionaba como un mirador. En este espacio las comunidades ribereñas se reunieron para conmemorar la desaparición forzada que se gestó allí y además oponerse a la construcción de Huitango, pues inundarlo es desconocer este hecho. Las operaciones de diseño configuran un volumen que pone en manifiesto este lugar de memoria, y el recorrido ascendente le permite al usuario retirarse del proyecto apreciando el paisaje natural del río Cauca en diferentes escalas. El acceso se da a partir de una circulación lineal que conecta el memorial itinerante con el monumento, donde el usuario se enfrenta con un elemento vertical que nota jerarquía volumétrica. Se ingresa al monumento, donde el pórtico enmarca el lugar de memoria y se dispone un jardín interno que invita al usuario a ascender por una rampa. De esta manera se propone un vínculo con el paisaje inmediato del río Cauca, estableciendo una contemplación que relaciona agua y naturaleza. El usuario llega a la cubierta transitable a través de un vacío central y se busca la contemplación del paisaje cercano. Al mismo tiempo, este espacio se establece como un vestíbulo para acceder al mirador. El elemento monumental marcado por la verticalidad es una torre donde el usuario asciende para llegar al último nivel, donde se dispone un pórtico que permite contemplar el paisaje lejano y se determina el punto culminante del monumento. Se vincula el horizonte del río, donde predomina la contemplación del río y montañas, pues el agua se mueve de manera circular. De la tierra va al cielo y por el cielo las nubes la llevan de nuevo hasta las cumbres de las montañas, que nos bañan una y otra vez. Finalmente, luego de contemplar las diferentes escalas del paisaje, el usuario transita por un corredor porticado para retirarse del memorial, un momento donde nos alejamos del río y percibimos en la voz de los ríos una resonancia particular. En el momento que escuchamos decrecer a lo lejos su murmullo, algo de nosotros se conmueve. La investigación presenta una inquietud respecto al lugar en la arquitectura más allá de una localización. Entender el río implica una aproximación desde la fenomenología y la memoria, pues su análisis meramente físico y superficial limita el entendimiento del lugar y lo reduce a un sitio para proyectar desde la función. En este sentido, abordar el problema va más allá de implantar un proyecto en un lugar de memoria. Esto supone una discusión respecto a las dinámicas actuales de espacios memoriales. Ahora bien, a pesar de que construir una narrativa no concreta de la percepción en el espacio es una forma de comunicar la intención de transmitir y comprender una arquitectura que trasciende la forma, que establece un acto conmemorativo dentro del contexto y, si se quiere, una postura política interpretada en el espacio construido.